Los quiero invitar a orar primeramente, así que si pueden cerrar sus ojos, por favor. Dios Padre, bueno, santo, justo, misericordioso, te damos las gracias por este día, Señor. Te damos las gracias por un día más de vida, Señor, porque en tu misericordia tú nos has traído acá nuevamente, Señor. Gracias por poder reunirnos ante ti, Señor, con nuestros hermanos, Señor, en tu presencia. Te damos gracias por esta iglesia, por los pastores, Señor, y por cada cosa que tú haces acá, Señor. Te pedimos tu bendición, Señor, para este momento, que seas tú glorificándote, Señor, a través de estas palabras, Señor. Que esta palabra sea poderosa para cada uno de nosotros, Señor. Que tú nos ayudes también a tomar esto que vamos a oír, Señor. Que podamos tomar decisiones, Señor, que podamos avanzar en tus caminos, Señor. Que sea bueno en gran manera, Señor, porque todo lo tuyo es bueno, Señor, y tú quieres que crezcamos, Señor, y nos acerquemos y nos parezcamos más a ti, Señor. Te damos gracias por todo esto, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bueno, nosotros diariamente vivimos en una lucha de distintas cosas, ya sea pensamientos, adicciones, malas costumbres, malas palabras, mal carácter a veces, y es una lucha constante. Pero hoy vamos a hablar de lo que es la batalla en la mente y que tiene mucha relación con todo esto que yo les estoy hablando. Así como en nuestro día a día, incluso a veces en nuestras casas hay distintas batallas que uno tiene, en nuestra mente también se genera una batalla. Y esa batalla es un lugar donde nosotros debemos ganar terreno. Tienen que pensarlo como si nos imaginamos este terreno. Si nosotros dejamos que esa batalla siga avanzando, obviamente vamos a ir perdiendo terreno de ese lugar, que es nuestra mente. Y quien la va a conquistar esa parte va a ser el enemigo. Y a medida que el enemigo vaya avanzando, obviamente va a ser más difícil para nosotros tener nuestra vida común y corriente, tener nuestra relación con Dios y nuestro caminar con nuestros hermanos. Dentro de nuestra mente se generan fortalezas. Y esto no solamente lo digo yo, sino que también lo habló Pablo en sus cartas, que se generan fortalezas, se levantan argumentos que van en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Y esas fortalezas, si lo vemos como un castillo, para poder derribar ese castillo es mucho más difícil que derribar un muro que es más pequeño. Entonces, si nosotros día a día vamos trabajando en esas fortalezas, va a ser mucho más fácil poder ir avanzando. Y bueno, obviamente el enemigo quiere robar, matar y destruir. No quiere nada más que eso en nuestra vida. Y no tan solo en nosotros, sino que en aquellos que nos rodean. Lo que más quiere, no tan solo porque nosotros seamos como muy importantes, para Dios sí lo somos. Entonces, a Él lo que le importa es hacerle daño a Dios a través de nosotros. Dios se duele con que nosotros nos alejemos de Él, se duele con que nosotros nos apartemos de sus caminos. Entonces, obviamente, el enemigo va a querer hacer que Dios se duela a través de lo que hace con nosotros y de nuestras malas decisiones, porque al final el enemigo hace y nuestra carne también está en nuestra contra, pero nosotros somos los que tomamos las decisiones. Y en el libro de El hombre espiritual, que es de un autor que se llama Watchman Nee, nos habla de esta batalla y nos da esta frase, que dice: la mente del hombre ocupa un lugar muy grande en su vida, porque su pensamiento influye fácilmente en su acción. Entonces, nuestros pensamientos tienen que ver con nuestras acciones, con nuestra voluntad y con muchas otras cosas que vamos a ir viendo. Entonces, ya si yo dejo ese pensamiento que siga ahí en mi mente y no le doy una batalla a eso, ese pensamiento se va a desbandar. Y no sé si alguna vez han visto el ejemplo de la bola de nieve, que si va cayendo por el cerro, se empieza a agrandar porque empieza a tomar toda la otra nieve que hay en ese lugar. Entonces, quizás de repente va a partir con un pensamiento muy pequeño y después se va a terminar en un problema muy grande para nuestra vida. Y como les decía, el apóstol Pablo también nos habla de estas fortalezas en 2 Corintios 10:3 al 5.
Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí no habla de fortalezas, de argumentos, de la altivez que tiene el hombre en su corazón y el conocimiento que nosotros también tenemos. Entonces, la forma que aquí nos habla Pablo es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, no dejar pasar todo pensamiento que hay en nuestras mentes. Porque a veces podemos pensar incluso que puede ser algo que viene de Dios, pero no lo es. Y por eso, entre más tiempo pasamos con Dios, vamos a poder reconocer qué pensamiento viene de Él, qué pensamiento es mío o qué pensamiento el enemigo está poniendo en nosotros. Siempre debemos llevar estos pensamientos a la obediencia a Cristo y recordar también estos versículos. Y se los digo, y también con lo que decía don Aramiro, por ejemplo, de aprenderse los libros de la Biblia, eso no tan solo es un trabajo de memoria, sino que es una forma de estar más en contacto con la palabra, porque yo voy entrando más en lo que es la Biblia, conociendo más, lo mismo que memorizar versículos. Es súper bueno cuando nosotros tenemos temas en nuestras mentes, recordar algún versículo que tenga que ver con ese problema que quizás tengo o el pecado que yo pueda tener en ese momento, y esos versículos, cuando venga ese pensamiento, recitar o repetir ese versículo, y el Señor va a ir haciendo, y de esa forma también puedo ir dando la batalla en nuestra mente. Entonces la idea es que más que el enemigo siga poniendo pensamientos en nosotros, es que el Señor vaya poniendo pensamientos, y la palabra son todos los pensamientos y lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, entre más tiempo pasemos en comunión con el Señor, obviamente más difícil se hace la batalla para el enemigo, y yo también voy poniendo trabas para que Él no vaya fortaleciéndose en nuestra mente. El enemigo obviamente ataca nuestros pensamientos porque antes de que nosotros nos convirtiéramos y empezáramos a caminar con el Señor, ya Él hacía y deshacía en nuestras mentes. Él ya sabe cuáles son nuestras debilidades, sabe dónde tiene que atacar, sabe qué cosas nos cuestan más. Entonces obviamente Él siempre va a estar rondando, y quizás en un momento vamos a estar súper relajados, vamos a estar súper bien, y nos vamos a descuidar y el enemigo va a atacar. Y como nosotros no vamos a estar ahí fortaleciéndonos, va a hacer nuevamente lo que ya hacía anteriormente en nuestras vidas. Entonces Él va a tratar siempre de colar sus pensamientos en nosotros para robar, matar y destruir. Y a veces no tan solo, como les decía, es un pensamiento en nosotros, sino que eso también puede hacer tropezar a otros hermanos. Porque puede ser que en mí ponga algún engaño, incluso con la palabra, y yo eso se lo comento a otro hermano, y el hermano va a terminar creyendo eso. O puede ser que yo tengo una rencilla, por ejemplo, con alguno de los hermanos, no quiero nombrar a nadie. Tengo algún tema con algún hermano y se lo comento a otro, y eso va a terminar siendo que ese hermano también le tenga mal al otro, y ahí se genera un conflicto aún mayor, porque el enemigo siempre va a querer obviamente dividir, y sobre todo en la iglesia, que es el cuerpo de Dios, va a querer siempre robar lo que Él está haciendo. Entonces tenemos que tener cuidado con esos engaños que Él siempre va a tratar de poner en nuestras vidas. Y uno de los ejemplos que yo creo que todos conocemos es Adán y Eva, principalmente Eva, que fue la que cayó en la tentación que la serpiente puso delante de ella. La serpiente puso un pensamiento en ella que era todo lo contrario a lo que Dios quería. La primera cosa que quizás Eva debería haber evitado era no seguir esta conversación. Porque a veces uno empieza como a cuestionarse, ya, pero si quizás no es tan malo, si quizás el Señor también me va a perdonar, entonces tengo que tener cuidado con esa conversación que yo le doy al enemigo, que sigo dejando que ese pensamiento siga dando vuelta a mí. Entonces debo estar atento. Así como le pasó a Eva, tenemos que tomar esos ejemplos, no como a veces uno dice, pero es que Eva hizo esto y Adán hizo lo otro. Más que criticar o juzgar lo que ellos hicieron,
es tomar eso como ejemplo para nuestra vida. Así como el pueblo de Israel muchas veces se equivocó y terminó retrocediendo más que avanzando en lo que Dios quería y terminó dándose vueltas por el desierto 40 años, siendo que quizás podrían haber llegado mucho más rápido al lugar que Dios les tenía. Nosotros eso tenemos que tomarlo como ejemplo y no ser como el pueblo de Israel y seguir dándonos vueltas en Egipto. Amén. Otro ejemplo también es Judas. En Juan 13:2, es súper cortito, dice: y cuando cenaban, el contexto aquí es la última cena del Señor con sus discípulos. Dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Es decir, el diablo pone esos pensamientos en nosotros, así como lo hizo con Eva, así como lo hizo con Judas. Él pone pensamientos en nosotros. Y el otro ejemplo, aparte de poner pensamientos, es la parábola de la semilla, que la hemos visto con nuestro pastor en Lucas 8:12. Dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. El enemigo no solamente pone pensamientos, sino que si nosotros no estamos atentos, también nos quita cosas de nuestra mente. Nos quita la palabra, y el ejemplo lo dio Jesucristo a través de la parábola de la semilla. Entonces debemos tener atención y a guardar esas cosas en nuestro corazón. Toda palabra, toda cosa que el Señor ha puesto en nosotros, todo lo que escuchamos los días domingos, todo lo que escuchamos en las reuniones de oración, en las reuniones de discipulado, el tiempo que debemos tener o deberíamos tener nosotros con el Señor a través de la palabra, la oración, alabanza, todo eso debemos guardarlo en nuestro corazón como que fuera un tesoro, para que el enemigo no robe. Y siempre orar también para que el enemigo no robe lo que Él está haciendo en nosotros, el Señor. Entonces el enemigo siempre va a tratar de seguir ahí en nuestra mente, va a seguir tratando de robar. Y les quiero mostrar 6 formas en las que nosotros dejamos que el enemigo gane terreno. Estas 6 formas yo se las voy a ir explicando, pero para que las podamos leer, tenemos una mente no renovada, una mente impropia, entender mal la verdad de Dios, aceptar sugerencias, una mente vacía y una mente pasiva. Estas 6 cosas son formas en las cuales nosotros dejamos que el enemigo gane terreno en nuestras vidas. La mente no renovada es todo cristiano que ha conocido al Señor, pero que su mente sigue igual. Yo puedo aceptar a Jesucristo, puedo dar pasos de fe, pero si mi mente sigue igual, no voy a poder cambiar. Y obviamente si no renuevo mi mente, yo ya vengo con una mente que el enemigo tiene fortalezas, y obviamente el enemigo va a seguir haciendo en mi vida sin que yo me dé cuenta incluso. Y obviamente el enemigo no va a llamar tanto la atención para que nosotros siempre permanezcamos en esa ignorancia de que el enemigo está haciendo, y nosotros vamos a vivir pensando en que claro, nosotros recibimos a Cristo, ya dimos pasos de fe y ya todo está bien. Pero si la mente no se renueva, no va a haber ningún cambio en nosotros. El punto número 2 es la mente impropia. Esto pasa cuando el cristiano sigue pecando y sigue teniendo su vieja manera de vivir. Es decir, los pensamientos impuros, orgullosos, ásperos o injustos proporcionan claramente un terreno súper fácil para que el enemigo haga en nosotros. Obviamente vamos a dejar que el enemigo siga alojado en nuestra mente, vamos a dejar que el enemigo siga haciendo, y así como el ejemplo que les daba de la bola de nieve que va creciendo, si yo dejo que el enemigo siga poniendo semillas en mi mente y no hago nada con esas semillas, van a echar raíces y obviamente eso va a seguir creciendo. Así como pasa con la maleza, si nosotros no la sacamos, esa maleza va a seguir y se expande, no solamente crece en ese lugar. Entonces debo tener ojo con eso, con esas semillas que el enemigo puede ir poniendo, alguna mentira, algún rencor, algo que el enemigo vaya poniendo en nosotros. Debo tratar de quitarlo inmediatamente para que eso no siga creciendo y se siga enraizando en nosotros. El número 3, entender mal la verdad de Dios. Yo creo que esto es un poquito más entendible, valga la redundancia.
que si yo no me guío a través del Espíritu Santo, no me guío a través de lo que dice el pastor, no me guío a través de lo que dice la Biblia, puedo llegar a tomar alguna verdad de Dios y tergiversarla. Y va a llegar un momento en que obviamente el enemigo va a aprovechar eso y va a terminar siendo algo como una verdad absoluta en mí, y que después para quitar eso de mi vida me va a costar mucho. Entonces tengo que estar atento a esas medias verdades que a veces salen o que yo malinterpreto de la Biblia. Por eso tengo que apoyarme en la palabra de Dios, en la oración, en el Espíritu Santo, preguntar también a quienes llevan más tiempo en el Evangelio para poder tener una guía y poder seguir aprendiendo de buena forma. El número 4, aceptar sugerencias. Esto pasa cuando dejamos que en nosotros empiecen a quedar pensamientos que son pensamientos como con lo que va a venir más adelante, con el futuro, sugerencias que va poniendo el enemigo y que yo empiezo a creerlas pensando en que son de Dios. Y que es muy parecido a lo que hace el enemigo a través de las cartas y de los adivinos, que nos pone delante de nosotros, no, si te va a ir bien, si vas a ganar tal cosa, o te advierte de cosas. Eso, si nosotros empezamos a creer esas cosas, obviamente no, el tema del tarot y lo de los adivinos no es algo que viene de Dios, por si acaso, y no es algo que debemos hacer, pero es una advertencia de que el enemigo también usa esas cosas para meterse en nuestra mente y para utilizar todo el poder de las tinieblas. Y siempre recordando que obviamente el Señor es mucho más poderoso que todo lo que el enemigo puede hacer. Inclusive a veces puede poner pensamientos que tienen que ver con alguna enfermedad. Y no sé si a alguno le ha pasado o han escuchado de que a veces, no sé, a uno le duele el dedo y pone en Google qué significa que me duela el dedo y sale prácticamente como que la persona se va a morir. Entonces hay que ser súper cuidadoso con esas cosas. No hay que creer todo lo que uno puede ver por internet. Es mejor siempre buscar del Señor y buscar la mayor sabiduría que uno tenga a la mano. El número 5, una mente vacía. Que esto pasa mucho cuando nosotros no nos alimentamos de la palabra. Es decir, nuestra mente queda vacía, el enemigo puede seguir haciendo. Dios lo que quiere es trabajar en nuestra mente, en nuestro intelecto, en nuestras emociones, en la voluntad, en nuestro espíritu. Pero si yo no hago nada, no pongo obstáculos al enemigo, entonces el enemigo puede hacer y deshacer, como les decía anteriormente. Prácticamente, si mi mente está vacía, yo le doy la facultad al enemigo para que siga trabajando. Entonces no podemos dejar que el enemigo haga. Es como si yo voy a una guerra y voy sin armas y voy así como a entregarme prácticamente al enemigo para que él gane la guerra o la batalla. Y no es la idea, porque obviamente si nosotros perdemos la batalla, nos alejamos de Dios y terminamos obviamente con consecuencias que ninguno de nosotros quiere. Y por último, una mente pasiva, que tiene mucho que ver con la mente vacía también, pero en la mente pasiva la persona piensa que es bueno como quedarse tranquilo hasta que Dios haga, pero nosotros también tenemos que movernos, también tiene que haber un mover de nuestra parte para nosotros ir avanzando. Dios no nos creó como robots, entonces no es como que yo voy a orar y Dios quítame esto y me voy a quedar ahí, sino que tengo que dar la batalla y seguir avanzando. Dios puede hacer milagros, obviamente, no estoy en contra de eso, pero tiene que haber un mover de nuestra parte. Yo tengo que orar, pero también tengo que tomar decisiones. Si tengo problemas con el alcohol, no voy a orar al Señor y después voy a ir a un bar a conversar con mi amigo. Obviamente la tentación va a estar ahí mismo. Entonces uno tiene que tener obviamente una estrategia en cuanto a la lucha que tiene, porque todos obviamente tenemos luchas distintas y cada uno tiene que preguntarle al Señor una estrategia para poder seguir avanzando. Entonces, como le decía, Dios no nos quiere como robot y tenemos que nosotros tomar decisiones para que Él pueda hacer. Si podemos avanzar a la siguiente. Quizás no se entiende mucho de lejos, pero es como un mapa de guerra en donde ambos bandos van tomando decisiones por dónde van,
de qué forma hacerlo. Y así como yo le he hablado en estos momentos, si nosotros conocemos los planes del enemigo, si conocemos las armas que el enemigo va a utilizar, si conocemos cómo ya lo ha hecho anteriormente con otras personas, incluso dentro de la iglesia podemos tener ejemplos de distintas situaciones que el Señor ya nos ha sacado y uno puede apoyar a otros. Si yo ya conozco todo lo que el enemigo puede hacer, tengo que prepararme sabiendo las armas y la forma en que el enemigo ataca. Entonces, obviamente, si yo sé que en este caso, por ejemplo, viene por el lado derecho, obviamente voy a mover mis tropas al lado derecho. Si yo sé que el enemigo siempre usa el engaño, si usa distintas adicciones, yo tengo que fortalecerme en ese punto. Tengo que leer la palabra, tengo que buscar de Dios para no caer en esa tentación. Entonces, ya sabemos los planes del enemigo. Nosotros tenemos que tomar la decisión de avanzar para que el enemigo no robe lo que Dios ya ha hecho en cada uno de ustedes y en mí. Entonces, lamentablemente, podría ser súper fácil venir todos los domingos y eso sería súper fácil. Pero lamentablemente el enemigo no nos ataca solamente los domingos, nos ataca de lunes a domingo, de lunes a lunes, 24/7. Entonces, si yo veo que el enemigo está atacando diariamente, también tengo que fortalecerme diariamente. Y obviamente también con la palabra del Señor seguir como contrarrestando lo que Él quiere hacer en nosotros. Pero esto no puede ser solo un día, tiene que ser 24/7. Y así como también obviamente los soldados en el caso de la imagen que estamos viendo se entrenan, nosotros debemos entrenarnos. Y para eso está el discipulado, para eso están los tiempos de oración, los días domingos, para seguir aprendiendo de la Biblia. Entonces debemos entrenarnos para que el enemigo no derribe lo que Dios ya ha construido. Amén. Efesios 6, 14, 18. El Señor ya nos dio las armas para poder combatir. Y dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Un paréntesis aquí. Siempre recuerden que el enemigo trata de hacer lo mismo que el Señor ha hecho, pero obviamente todo lo contrario. Así como pasó con Moisés, el Señor le había dado poder a Moisés para que en su bastón él hiciera algunos milagros y prodigios, y los magos de Faraón también lo intentaran hacer, y hasta cierto punto pudieron, pero llegaron a un momento que se dieron cuenta que ya era Dios haciendo a través de él, y que Dios era mucho más poderoso y ya no podían imitar lo que Moisés estaba haciendo en ese momento. Y aquí podemos darnos cuenta que el Señor nos dice que tienen que estar ceñidos vuestros lomos con la verdad. El enemigo siempre va a ocupar la mentira. La verdad siempre va a venir de parte de Dios. Versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice, orando en todo tiempo. Como les decía anteriormente, tiene que ser 24/7. Tiene que ser una batalla que nosotros podamos dar, y debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y no tan solo por nosotros, sino que aquí también nos habla de suplicar también por todos los santos, es decir, por los hermanos, por aquellos que están a cargo de la iglesia, por aquellos que tienen con el cual me siento al lado los domingos. Debo también proteger a mi hermano. Somos un cuerpo, entonces si algo se duele del cuerpo, todo el cuerpo se duele. Entonces debemos estar atentos a nuestros hermanos. Si no vino un día preguntarle qué pasó, si necesita ayuda en algo, si podemos ayudarle quizá en oración. Entonces debo estar atento también a mis hermanos. Entonces tenemos una batalla que resistir, que son las tentaciones. Y a pesar de que quizás puede ser dura la batalla en ocasiones, debemos tener en claro que hay un beneficio para nuestras mentes, y no tan solo eso, sino que también viene una bendición y una recompensa, así como también se nombró en la alabanza.
El Señor nos va a recompensar a todos aquellos que perseveremos y nos mantengamos firmes en sus caminos. Amén. Santiago 1:12, con respecto a esto mismo que les estaba diciendo. Dice que es bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y que se entienda que no solamente el hombre, sino que la mujer también. Todos aquellos que soporten la tentación y resistan esas pruebas que vienen, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y también otra frase que les mencionaba del libro anterior del hombre espiritual, que dice: es posible que un hijo de Dios tenga una nueva vida y un nuevo corazón, sin tener una nueva cabeza o mente. Entonces debemos estar atentos a eso. No tan solo es el amor, la paciencia, la humildad, entre otras cosas, las cuales obviamente debemos tener en nuestras vidas como cristianos, sino que también no debemos descuidar la mente y tenemos que ir más allá. No solamente quedarnos con lo que vamos aprendiendo en el momento, sino que seguir aprendiendo, seguir escudriñando la palabra y seguir avanzando en este caminar. Y por último, Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo repito: no os conforméis a este siglo. Conformarse también yo creo que tiene que ver un poco con la pasividad también, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra trae ese renuevo a nosotros, a nuestras vidas, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A medida que nosotros vayamos renovando nuestro entendimiento, vamos a poder entender cuál es la voluntad del Señor, cuál es la voluntad que es agradable y perfecta. Vamos a poder discernir cuáles son los pensamientos que vienen de Dios y cuáles no, pero tiene que haber una renovación de nuestra mente. Entonces, si nosotros nos quedamos ahí, no vamos a poder seguir avanzando. ¿Y puedes poner la última? Muchas gracias. Como dice ahí, la victoria comienza aquí, en nuestra mente. ¿Ya? Entonces, debemos dar la batalla, resistir al diablo, porque la palabra también dice que aquellos que resisten, el diablo va a huir. Quizás va a volver en otro momento a tratar de hacernos caer, pero si nosotros permanecemos en el Señor y seguimos caminando en fe y en su palabra, vamos a poder seguir resistiendo al diablo y va a tener que seguir huyendo, porque el Señor ya nos dio la victoria en la cruz. Amén. Cada uno de nosotros somos más que victoriosos, a pesar que tengamos pruebas, a pesar de que tengamos problemas en estos momentos o hoy en día. El Señor ya nos dio la victoria. Solamente tenemos que tomarla. Así que los invito a cerrar sus ojos para que terminemos orando. Señor, te damos toda la gloria a ti, toda la honra, Señor. Ponemos delante de ti nuestras mentes, Señor, para que seas tú ayudándonos a recuperar el terreno que hemos perdido, Señor, por tanto tiempo. Que tú nos fortalezcas, Señor, y nos des estrategias para esta batalla, Padre, que a veces nos aquieta, Señor, que a veces es incesante, Señor, y que a veces no encontramos salida, Padre. Te pido que tú fortalezcas a todos aquellos que tienen problemas en la mente, Señor. Aquellos que a veces el diablo roba pensamientos, Señor. A cada uno de nosotros que a veces pone pensamientos en contra de algún hermano, en contra de tu verdad, Señor. Que quizás pone dudas también a veces. Te pedimos que tú nos fortalezcas para renovar nuestras mentes y recibir esa corona que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Que ninguno de los que está hoy acá, Señor, se pierda. Ni tampoco aquellos que han venido y que hoy no están con nosotros, Señor. Tráelos de vuelta, Señor, y fortalécelos, Padre. Que esta iglesia sea una iglesia que se mueva en tu Espíritu Santo, Señor. Que tu fuego esté en nosotros, Padre, para seguir avanzando, seguir caminando en tus caminos, Señor. Espíritu Santo, fortalécenos, Señor. Ayúdanos, guíanos.
y no nos dejes solos en ningún momento, Señor. Ayúdanos a estar atentos también a nuestros hermanos que están pasando dificultades, Señor. Recuérdanos en los tiempos de oración que tengamos, Padre. Recuérdanos orar por aquellos que tienen dificultades, Señor. Quizá hay dificultades que no conocemos, Señor, pero que tú conoces, Señor. Te pedimos que tú nos hagas sabios, Señor, para orar, Señor, a través de tu Espíritu Santo por aquellas personas, Señor, y por aquellas situaciones que no vemos y no conocemos. Gracias te damos, Padre, por este tiempo, gracias te damos por esta iglesia. Bendice, Señor, y que el diablo no robe, Señor, nada de lo que hoy escuchamos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.